Bueno, un cordial saludo para todos. En nombre de la Universidad CES, les quiero dar la bienvenida a este nuevo seminario web sobre el rol del oficial de protección radiológica en Colombia, mitos y verdades, a cargo de Omar Patiño, físico médico y OPR de la empresa Ciber. Mi nombre es Pablo Giraldo y estaré moderando la charla. Antes de iniciar, algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat, se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Bueno, ahora presento a nuestro invitado. Él es ingeniero físico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Es especialista en seguridad y salud en el trabajo y control de riesgos de la Universidad Libre. Es experto en protección radiológica del CIEMAT en España. Magíster en física médica de la Universidad de Valencia, España. Y actualmente a cargo del servicio de OPR en la empresa Ciber. Así que, Omar, nos alegra mucho poder tenerte como expositor el día de hoy. Puedes dar inicio a tu presentación. Mucha suerte. Sí, Pablo, muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Hoy vamos a hablar de un tema pues que en la actualidad pues causa un poco como de controversia frente a pues, sobre todo hacia las funciones y el papel que desempeña un oficial de protección radiológica en determinadas instituciones, ya sean instituciones ligadas a la parte del área médica o instituciones ligadas, por ejemplo, a la industria, a la investigación, y pues ustedes ya bien saben que con la nueva resolución, pues involucra también a las prácticas veterinarias que utilizan equipos emisores de radiación ionizante. Entonces, pues vamos a hacer como una especie de recorrido con respecto a los parámetros legales que tiene en ese momento el país frente a esta figura, y pues desglosaremos como las funciones y las obligaciones, porque de hecho así las define el Reglamento de Seguridad y Protección Radiológica colombiano, de lo que debe realizar o de lo que debe desempeñar un responsable de protección radiológica en una institución pues, que tenga equipos licenciados. Entonces, pues como Pablo ya lo dijo, mi formación de base es de ingeniería física y he tenido pues, la fortuna de adelantar diversos estudios a lo largo de estos años, enfocándome sobre todo pues, con el trabajo en radiaciones ionizantes. Bueno, entonces, si nosotros tomamos la definición de lo que es un oficial de protección radiológica, pues deberíamos como primero basarnos un poco en lo que hablan los organismos internacionales, sobre todo pues, los que tienen una competencia en protección radiológica, acerca de lo que es este rol y lo que este rol desempeña. Pues nada más indicado pues, que la misma definición que da el Organismo Internacional de la Energía Atómica a través de sus glosarios de seguridad. Vemos, por ejemplo, en la página 125 del glosario de seguridad del año 2011, que un oficial de protección radiológica es una persona técnicamente competente en cuestiones de protección radiológica que están relacionadas lógicamente a una práctica en especial, que son designados por un titular de una licencia o llamémoslo pues un representante legal para el contexto nuestro, y pues que lógicamente supervisa la correcta aplicación de todos los requisitos pertinentes en materia de protección radiológica. Entonces, pues aquí claramente nos dicen que esta persona pues debe tener por lo menos una formación clínica que esté relacionada a la protección radiológica. Dentro de la experiencia que yo tuve, digamos, dentro de mi formación académica, pues en una de mis pasantías universitarias, tuve la oportunidad de trabajar en un centro oncológico en Francia.
Y en Francia, lo que nosotros conocemos como oficial de protección radiológica, ellos lo conocen como una persona competente en protección radiológica. Esa definición pues está dada a través de los diferentes organismos de investigación y organismos, digamos, que tienen una expertise en ese tema, como el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Nucleares, que es el INSTN, como el Instituto Nacional de la Investigación Científica en Materia de Protección Radiológica, que es el IRCN, como la Autoridad de Seguridad Nuclear y como la Comisión de la Energía Atómica francesa. Y ellos dicen que una persona competente en protección radiológica, pues es una persona que está dentro de una institución y que sirve como lazo activo entre la institución y los diferentes organismos de control. Esa persona, lógicamente, debe tener formación técnica en materia de protección radiológica y esa formación debe estar certificada o acreditada por instituciones que estén reconocidas a nivel estatal en cuanto a la formación de este tipo de personas. Entonces, si vemos, pues está como articulada con lo que el Organismo Internacional de la Energía Atómica define, que es una persona que tenga una formación técnica y pues que represente como los intereses de una institución bajo la nominación, ya sea pues, de su representante legal, de gerente, como lo queramos ver, y pues que me sirva de enlace con los organismos de control. Pero entonces, nosotros podemos tomar lo que tenemos en el país, que finalmente pues, es lo que nos importa. Pues, es aquí donde trabajamos, es aquí donde nos desempeñamos. Y pues nosotros tenemos una resolución que está definida como el Reglamento Colombiano de Seguridad y Protección Radiológica, la resolución 181434 de 2002. Es una resolución del Ministerio de Minas y Energía, en donde en el capítulo 2, en la parte de definiciones, claramente pues, nos dice que, pero allí no hablamos de un oficial de protección radiológica, así hablamos de un responsable de protección radiológica. Entonces, pues si vemos, realmente el rol del oficial de protección radiológica no es un rol nuevo, no es un rol que nace con la resolución 432 de 2018, sino que es una figura que ya está establecida desde 2002. Y pues esa definición nos dice claramente que es una persona que tiene una formación técnica en materia de protección radiológica, que está designado por un titular de una licencia y dentro de sus funciones y responsabilidades básicas está pues hacer cumplir todo lo que este reglamento de protección y seguridad radiológica colombiano pues exige para una práctica definida. Entonces, pues bien, ya bien sabemos que las prácticas pues se dividen, digamos, en prácticas médicas, en prácticas industriales, en prácticas de veterinaria y en investigación. Buenas tardes, Carlos. Perdón, yo unas personas que están aquí. ¿Qué te pasó? No, dale, dale. Listo. Yo las admito. Tranquilo, seguí. Bueno. Entonces, pues, si nosotros vemos esa resolución, vemos también, por ejemplo, en su artículo 36, que este responsable de protección radiológica debería ser una persona que esté oficialmente nombrada por ese titular de la licencia. Digamos que encontrar ese tipo de cosas hoy en día es complejo, pues porque muchas personas no conocen bien la reglamentación, no conocen bien la ley y pues digamos que estamos en un país en donde apenas la cultura de la protección radiológica, digamos que está como desarrollándose. La resolución 9874 de 2014, que es una resolución también del Ministerio de Minas y Energía y que pues, atañe o compete sobre todo a los servicios de medicina nuclear o bueno, a las instalaciones que hagan uso de fuentes radiactivas. En el artículo 3 pues, define que el oficial de protección radiológica es una persona
persona técnicamente competente, capacitada en protección radiológica, de igual manera designado por el titular de la licencia, y pues está ahí para hacer cumplir todos los requisitos legales que atañen a esa práctica. Digamos que hasta acá, pues estas definiciones están como muy digamos, enlazadas o concadenadas la relación, con las definiciones que los organismos internacionales dan acerca de esta figura o de este rol. Pero cuando ya tomamos la resolución 418, que es una resolución de salud y protección social, en el artículo 4, en la parte de definiciones, pues aparecen dos figuras. Una de esas figuras es el encargado de protección radiológica y la otra es el oficial de protección radiológica. El encargado de protección radiológica es una persona, claramente, pues como ustedes lo ven en la diapositiva, natural, que va a supervisar la óptima aplicación de los principios de protección radiológica y que está adscrita, digamos, a las prácticas médicas de categoría 1, que son odontología periapical y densitometría ósea, a las prácticas industriales, veterinarias y de investigación. Entonces, pues nosotros, yo sobre todo como me muevo en el campo de la salud, pues digamos que encontrar una persona que pues reúna estos requisitos es complejo, sobre todo pues si ustedes miran la realidad de lo que tenemos en el país. Si ustedes, por ejemplo, toman no sé, un consultorio odontológico donde haya un equipo odontológico periapical y la consulta sea no una consulta continua, sino que sea una consulta esporádica, por ejemplo, servicios que están en municipios que son alejados, en donde, por ejemplo, el odontólogo o el auxiliar de odontología va una sola vez a la semana, va un sábado o va un viernes a evacuar los pacientes que tienen en esta semana, pues es difícil para una institución de estas contar con una persona o una figura que, digamos, pueda reunir los requisitos de una manera correcta. Finalmente, pues cuando se van a realizar los procesos de licenciamiento de los equipos, pues como hay que cumplir con este requisito, pues se termina a veces nombrando una persona que tal vez no tiene la competencia para desempeñar ese cargo. ¿Pero por qué lo hacemos así? Pues porque si vemos la definición, pues la definición nos lo permite. Lo que dice también la definición es que esa persona natural pues debe tener una certificación de formación en protección radiológica. Es una certificación pues que da un curso de protección radiológica que se haya realizado en una universidad o en una institución pues, de educación superior o una institución para el trabajo y el desarrollo humano, por ejemplo, como el SENA. Entonces, pues eso genera mucha disyuntiva y genera mucho, digamos, como mucha controversia, pues porque primero no está definido el número de horas para el curso. Entonces, digamos que una persona que haga un curso de protección radiológica de 20, 30 horas, es una persona, digamos, competente para desempeñar este rol. Es una de las actitudes pues, que hoy en día pues, más se presenta y que generalmente pues generan, digamos, como un poco de controversia y un poco de malos entendidos frente a lo que realmente debería hacerse frente a la protección radiológica contra los intereses de una institución o de un servicio determinado. Y la misma resolución 482, pues en su artículo 4, define que el oficial de protección radiológica pues, es un profesional que va a elaborar, ejecutar y supervisar la óptima aplicación de los principios de protección radiológica. Este aplicará para las prácticas médicas de categoría 2, que van desde odontología panorámica hasta radioterapia. O sea, vamos a meter medicina nuclear, vamos a meter mamografía, tomografía, fluoroscopia, arcos C, angiografía,
de radiodiagnóstico convencionales que podamos encontrar. Y pues que lógicamente tenga un certificado de formación en protección radiológica expedido por una institución de educación superior o por una institución para el trabajo y el desarrollo humano. La resolución 432 también define que si la persona, dentro de su formación profesional y dentro del pensum de su formación, vio una materia que se llame protección radiológica y que esta persona pues lógicamente la haya aprobado y que haya sido pues un requisito conducente a la obtención de su título, pues podría mostrar el certificado expedido por la universidad en donde haya hecho su formación y pues con esto se dará digamos, se dará pues como por hecho que esa persona cumple con los requisitos para desempeñarse como un oficial de protección radiológica. Entonces, pues la gran diferencia que tenemos entre el encargado de protección radiológica y el oficial de protección radiológica, pues es que el oficial está para la categoría 2 de las prácticas médicas y que debe ser un profesional, mientras que el encargado, pues está definido para las prácticas, para la práctica de categoría, para la categoría médica 1, para investigación, industria y veterinaria. Y es una persona natural, una persona cualquiera. Entonces, digamos que estas definiciones que nosotros tenemos aquí, pues no están, digamos, ya muy relacionadas con respecto a lo que teníamos con la resolución 18.1474 de 2002 y con las definiciones que dan pues, los organismos internacionales. Pues no olvidemos que nosotros, Colombia, somos un país que estamos adscritos al Organismo Internacional de la Energía Atómica y que, pues, por ende, aunque no sea jurídicamente vinculante, nosotros tomamos las recomendaciones que esos organismos suelen dar en materia de protección y seguridad radiológica. Entonces, con base a estas definiciones legales que nosotros tenemos en el país, pues vamos a ver qué es lo que hace o qué es lo que debería ser un oficial de protección radiológica. Entonces, para eso nosotros pues volvemos al Reglamento Colombiano de Seguridad y Protección Radiológica y miramos el artículo 77. Allí están definidas las funciones del oficial, no del oficial, perdón, del responsable de protección radiológica. No están definidas ni siquiera como funciones, están definidas como obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de esta persona? Esta persona debe participar, elaborar, actualizar la documentación relacionada a la protección radiológica. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, los procesos de licenciamiento de los equipos emisores de radiación ionizante, sobre todo los de radiodiagnóstico, pues nosotros podemos ver que sí hay una clara y marcada diferencia con respecto a la anterior resolución, que era la 9031 de 1990. Anteriormente, pues bastaba solamente con enviar un levantamiento radiométrico, pagar el valor de la estampilla, enviar un listado de trabajadores ocupacionalmente expuestos con sus lecturas dosimétricas y enviar la licencia que se estaba venciendo a las respectivas secretarías de salud o direcciones departamentales o secretarías seccionales y pues a vuelta de correo pues la institución obtenía esa licencia. Ya con la 482 todo eso cambió y ya el oficial de protección radiológica pues es una persona que entra, como claramente lo dice esta resolución, a elaborar documentos. Son documentos que están diseñados exclusivamente para una institución. No es que yo tenga unas plantillas y esas plantillas las copio, las haga extensivas a otras instituciones que tengan, digamos, las mismas prácticas. ¿Qué documentación, deben elaborar un oficial de protección radiológica? El documento como maestro o el documento principal que toda institución debe tener, que es el programa de protección radiológica, que en otros lados lo conocen como el manual de protección radiológica. Debe también participar en la elaboración de los programas de vigilancia radiológica. Debe elaborar el programa de capacitación interna en protección radiológica. Debe
ayudar a elaborar en compañía del área de biomédica o el área de mantenimiento, sobre todo biomédica, el programa institucional de tecnovigilancia, ciñéndose a lo que dice la resolución 4816 de 2008, si mal no estoy. Entonces es muy importante, pues porque es el oficial de protección radiológica que, por ejemplo, en compañía del biomédico van a tratar todo lo relacionado con los equipos clase 2B, que son equipos, digamos, que se consideran peligrosos dentro de la clasificación que el INVIMA le da a estos equipos biomédicos, y pues van a ser, digamos, como una especie de proceso de seguridad o de procedimiento de seguridad frente a la adquisición de los equipos emisores de radiación ionizante. Entonces, se hace el proceso desde que se empiezan a adquirir, desde que llegan a la instalación, la casa matriz o el proveedor llega, los instala, a través de sus ingenieros aplicacionistas hacen las pruebas de, digamos, de funcionamiento del equipo, las pruebas de parametrización. El oficial de protección radiológica pues, está en la obligación de hacer un seguimiento a esas pruebas iniciales de caracterización que se le hacen a ese equipo, pues para dejar una evidencia de que ese equipo, bajo los criterios del proveedor, es un equipo que es óptimo para el funcionamiento, y pues así hasta que se haga el mismo, a ver, ¿cuál es la palabra? Hasta que se deseche ese equipo. Sabemos pues que en Colombia no es autorizado vender estos equipos una vez yo los deje de utilizar, o regalarlos o donarlos. La legislación colombiana no lo permite. Entonces, en todos esos procesos de elaboración documental y de revisión, pues está el oficial de protección radiológica. Como les decía, una de las tareas del oficial de protección radiológica pues, es elaborar el programa de capacitación en protección radiológica. La resolución 482 de 2018, en su anexo 5, pues muestra 11 temas que están dirigidos a la capacitación interna. ¿Cuál es la ventaja digamos, de estos programas de capacitación? Pues que ya no solamente están enfocados para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, sino que también toca a parte administrativa y a los directivos. Entonces ya nos habla de qué seguimiento le voy a hacer al programa de protección radiológica, cómo voy a evaluar las capacitaciones, cada cuánto voy a hacer, digamos, las capacitaciones, cómo se va a auditar lo que el manual o el programa de protección radiológica tiene escrito. Entonces, pues, digamos que frente a lo que yo pienso y lo que yo creo, pues esta es una ventaja con relación a lo que la 9031 nos pedía. La 9031 lo que pedía era un carnet de protección radiológica, para el cual pues la persona o el trabajador ocupacionalmente expuesto pues debía hacer un curso, y con el certificado de ese curso iba y pagaba un dinero a la Secretaría de Salud, y pues la Secretaría le expedía su carnet, y con eso digamos que se adelantaba el trámite para el correspondiente licenciamiento. Eso pues ya bajo los 402 desaparece. Por el cumplimiento legal en materia de protección radiológica, esto es muy importante. Sabemos que en el país, pues, digamos que la clasificación de una persona como trabajadora ocupacionalmente expuesta, pues, conlleva a unas reglas legales que son muy importantes, que pueden, digamos, desde el punto de vista económico, causar un impacto en una institución determinada, y pues es el oficial de protección radiológica que está ahí pues como para asesorar a esa gerencia o a esa representación legal con referencia a este tema. Pero digamos que no es solamente lo único ni es lo más importante. Sabemos que en el país hay normativa que hace que, digamos, un proceso de licenciamiento sea completo. Tengo que mirar, digamos, qué características tengo frente a mis equipos emisores de radiación ionizante, para ver si a esto se aplica la resolución 4445/1996. Tengo que mirar dentro de mis programas de vigilancia epidemiológica quiénes son las
personas que tengo, digamos, metidas en ese programa, si se están ejecutando las actividades, si se les está haciendo desde el punto de vista, digamos, de vigilancia epidemiológica los respectivos exámenes médicos, qué exámenes médicos se están haciendo. ¿No se escucha bien? Hola, hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Omar, hola, hola. ¿Me escuchan mejor? sí, mejor. Listo, listo. Perfecto. Ujú, Entonces dale. voy a retomar. Entonces les decía que el oficial de protección radiológica, pues, frente a la parte de cumplimiento legal, es una persona supremamente importante, pues, porque, digamos, es el que va a ayudar a tomar decisiones en la empresa y decisiones con respecto a qué, pues, no solamente con respecto a la adquisición de los equipos, sino también decisiones frente a la estructura o la infraestructura que se debe levantar alrededor de los equipos, frente al seguimiento de las condiciones de salud de sus trabajadores ocupacionalmente expuestos. Algo que hay que tener presente y que definitivamente es algo con lo que debemos convivir y con lo que tenemos que aprender a trabajar, es que el oficial de protección radiológica no es esa persona omnipresente ni omnisapiente en una institución. Es una persona que tiene que trabajar de la mano con muchas otras personas. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de trabajadores que están, digamos, adscritos a un programa de vigilancia epidemiológica, pues yo tengo que trabajar de la mano con el área de salud y seguridad en el trabajo y con el área de salud laboral, pues para mirar si lo que yo definí dentro de ese programa de vigilancia radiológica, si se está cumpliendo, si a los trabajadores se les están haciendo los exámenes médicos que el médico dijo o que el médico definió que se deberían hacer, si en un caso eventual en donde un concepto médico no sé, defina no sé, un requerimiento especial frente a la condición de salud de un trabajador, pues actuar de la mano con el responsable del área, pues para saber en qué van esas recomendaciones médicas. Desde el punto de vista de la vigilancia radiológica, pues velar por el seguimiento a la dosimetría de mis trabajadores para ver si estos de pronto están superando un nivel de investigación o un nivel de intervención que es el mismo oficial de protección radiológica que debe definir con base a las prácticas que tenga pues en determinada institución. Entonces, no es un trabajo que va a desarrollar solamente una persona, es un trabajo que tiene que ir de la mano con muchas otras personas y que es un trabajo que generalmente inicia desde el momento de la contratación del trabajador que se va a definir como trabajador ocupacionalmente expuesto, porque el OPR pues debe andar de la mano con el área de talento humano, pues como para mirar qué exigencias se le van a hacer a esa persona que va a entrar a la empresa, saber si es una persona si de pronto ya tiene experiencia y ya estuvo expuesta a radiación, saber de pronto con cuánta dosis efectiva llega a la institución, saber si de pronto esa persona se le tienen que hacer unos exámenes especiales pues para determinar si es una persona que ya presenta, digamos, patologías de origen general, ¿cierto? Lógicamente, eso no lo hace el oficial de protección radiológica, pero si es una persona, pero el oficial de protección radiológica lo que sí hace es servir como de canalizador y como de supervisor de que efectivamente las personas que deban realizar esas cosas, pues sí lo estén desarrollando. Entonces, pues es como todo, la protección radiológica es un área interdisciplinaria, no es un área de solamente físicos médicos o de ingenieros físicos o biomédicos, sino que aquí interviene mucha gente. El oficial de protección radiológica también debe supervisar el programa de seguridad de las instalaciones. Sabemos que la resolución 482 de 2018, sobre todo para la categoría 2, nos pide definir unos elementos de seguridad
pues que se definen allá como actuadores electrónicos, eléctricos, alarmas, señalizaciones, procedimientos de seguridad. Entonces, pues lógicamente quien hace esto es el oficial de protección radiológica, lo comparte ya sea con un comité de protección radiológica que tenga una institución o con los coordinadores de área para que se revise y después de hacer ajustes se ponga en marcha. Pero después de que se ponga en marcha, pues viene el trabajo difícil que es hacer el seguimiento, velar porque las cosas sí se estén ejecutando, velar porque la gente pues adquiera una mentalidad y un compromiso, digamos, sobre todo preventivo en materia de protección radiológica. Entonces, pues es un trabajo importante. Digamos que en esta parte inicial en la que nosotros nos encontramos es un trabajo sobre todo muy pedagógico, es un trabajo de mucha paciencia, pues porque es el trabajo de generar cultura. Ejecutar y supervisar pruebas de aceptación de los equipos nuevos, lo que les decía yo ahorita, pues el oficial de protección radiológica cuando se hace la adquisición de cualquier equipo nuevo, pues está en la obligación de verificar que ese equipo pues se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento. Entonces, pues debe actuar ahí de la mano con los ingenieros de las casas matrices o de las casas proveedoras de esta clase de equipos pues para verificar y exigirle sobre todo, porque muchas veces el proveedor pues puede que conozca la ley, pero no proporciona todos los elementos que la ley nos pide. Entonces, el oficial de protección radiológica es esa persona que está encargado pues como de velar de que pues este proceso se haga de manera óptima, adecuada, pues para que no se generen reprocesos y no estemos, digamos, a posteriori teniéndole que pedir a un proveedor, digamos, el checklist de las pruebas que se le hicieron al equipo para poderlo funcionar, que porque me las entregó, digamos, en japonés y que pues la secretaría no me las recibe en japonés, sino que me las recibe en castellano y pues si el proveedor no las tiene en castellano, pues se toca buscar, digamos, un traductor oficial para que esto se haga. Bueno, son cosas que pasan. Establecer y garantizar el desarrollo del programa de vigilancia radiológica institucional, como ya se los había mencionado, pues dentro de los documentos bases o documentos principales que se deben elaborar, pues está el programa de vigilancia radiológica. Sabemos que la vigilancia radiológica pues está enfocada, digamos, sobre todo en tres frentes, que es el trabajador, el público y el ambiente, pero ahora con la resolución 482 de 2018, pues entra digamos, como la vigilancia radiológica enfocada hacia el paciente, con el establecimiento de los niveles de referencia. Entonces, pues, si yo no tengo una persona en la institución que, digamos, sepa del tema, pues va a ser algo que complique, digamos, los procesos, porque, pues, es un tema que no todo el mundo lo maneja, no todo el mundo lo domina y generalmente pues se empiezan a dilatar, digamos, las acciones hasta llegar a un punto en donde, digamos, pasan los 4 años o los 5 años de la licencia y no se ha hecho nada frente a ese requerimiento. Entonces, pues es importante que así el oficial de protección radiológica no sepa establecer, digamos, unos niveles de referencia diagnósticos, pues sepa a quién acudir para que le ayude con estas cosas. Sabemos que, pues, ahorita que damos la parte, pues, de mitos y verdades, pues, en el país hay una deficiencia frente a este tipo de formación y, pues, digamos que son pocos los que se enfocan en esta área. Acompañar a atender las visitas y requerimientos de los organismos de control, pues es algo, digamos, como sin del sentido común, pues el oficial de protección radiológica generalmente es la persona que está presente durante las visitas de verificación que realizan los organismos de control, ya sea pues en radiodiagnóstico, en medicina nuclear, en radioterapia, y es el que atiende pues como
todos los requerimientos, ya sea que haga el Ministerio de Minas y Energía a través del Servicio Geológico Colombiano o el Ministerio de Salud y Protección Social a través de las Secretarías de Salud, direcciones territoriales o secretarías seccionales. Entonces, pues, es una función más. Hay que mantener actualizado, pues no solamente el programa de protección radiológica, sino todos los programas de los que ya les hablé y mantener sus registros. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando, digamos, nos piden desde la Secretaría de Salud, a ver, algo sencillo, las evidencias de los programas de formación en protección radiológica, pues si puede que se haya dado una conferencia o puede que se haya dado, no sé, hoy en día pues una teleconferencia, una videoconferencia. Si no queda evidencia de esto, es haga de cuenta como si no se hubiese hecho nada. Entonces es obligación del oficial de protección radiológica pues mantener estos registros. ¿Para qué? Pues para que cuando nos los pidan podamos mostrar la evidencia. También, pues, no solamente tomemos, pues, no solamente es válido, pues, como tomar el enfoque de simplemente cumplimiento, sino porque, pues, con esto también se pueden generar indicadores que pueden conducir a un mejoramiento continuo dentro de la institución, para saber qué cobertura de capacitación tengo yo de mis trabajadores, qué cobertura, digamos, frente a los programas de vigilancia radiológica, cuántos incidentes se me presentan, cuántos accidentes, bueno, cuántas personas, por ejemplo, pueden superar un nivel de investigación institucional. O sea, esto es un insumo para dar desarrollo a múltiples cosas dentro de una institución que permita seguir optimizando la práctica. Atender de manera inmediata cualquier suceso de emergencia radiológica. Digamos que esto pues es más factible que se presente sobre todo en el área pues de medicina nuclear y de radioterapia. En radiodiagnóstico es, pues no es que no se dé, pero es poco probable que se dé pues debido pues a la calidad de los equipos que se tienen, pero pues digamos que yo no tengo que esperar a que ocurra un suceso o un evento radiológico pues para poder desempeñar esta función. Aquí digamos que viene un trabajo importante de la mano con los proveedores que hacen controles de calidad, con los proveedores que hacen, digamos, la prestación de servicios en protección radiológica. Pues porque el oficial de protección radiológica pues está en la obligación de empezarse a formar en cuanto a las exigencias normativas frente a las pruebas que exige el control de calidad establecido para el país, que en este momento pues es el ARCA 49, pero pues tengo entendido que esto pues está como en proceso de renovación y en proceso pues de actualización, porque el ARCA 49 pues es un protocolo viejo, es un protocolo creo que de 2002, y pues digamos que está elaborado para una tecnología que hoy en día pues ya ni siquiera pues se encuentra. Ya la tecnología de hoy permite, digamos que, o facilita pues la realización de muchas pruebas del control de calidad y no exige que se realicen de la misma manera como están definidas en ese protocolo. Pero pues es obligación del oficial de protección radiológica conocer lo que esos informes de control de calidad de los equipos de radiodiagnóstico ofrece, pues para saber si el equipo está en óptimas condiciones de funcionamiento o si este, por lo contrario, es susceptible de, digamos, presentar fallos que pudiesen alterar tanto la calidad de la imagen diagnóstica o pues la calidad de radiación que se le emita al paciente. Cumplir con las demás obligaciones que le señale el titular de la autorización relacionadas con las actividades de seguridad radiológica. Entonces, pues, no solamente se debe uno ceñir a lo que diga la ley o las resoluciones, sino que pueden presentarse otras situaciones o otras circunstancias en los que sea necesaria, digamos, la presencia del oficial de protección radiológica. Digamos que hoy en día con la resolución 482 de 2018, pues se está presentando, digamos, como la necesidad
de presentar ante los organismos de control una memoria que describa los blindajes estructurales que tienen ciertas instituciones o ciertas instalaciones. Pues el oficial de protección radiológica entra ahí para, digamos, evaluar cómo se hicieron esas cosas, si efectivamente en la obra se está haciendo lo que ese proveedor en materia de protección radiológica me está diciendo y pues se saque adelante, digamos, como el desarrollo de esa actividad, pues para no entrar en el proceso o de pronto no entrar, digamos, a posteriori en gastos innecesarios. Bueno, entonces, yo voy a mencionar algunos mitos. Puede que dentro de la audiencia haya personas que tengan otros, serán bienvenidos dentro de los comentarios. Yo voy a hablar pues como de los que a mí, a título personal, me parecen que son como los más comunes. El primero es que cualquier persona natural o profesional puede ser un encargado de protección radiológica u un oficial de protección radiológica. Yo realmente no estoy de acuerdo con esto, porque pues es cierto que todas las formaciones eh, profesionales o las técnicas o tecnológicas, pues tienen un enfoque y tienen un enfoque para unas actividades determinadas. Pero yo no puedo decir que frente a una institución, digamos, que tenga ciertos equipos de radiodiagnóstico, pues, digamos, sea el administrador de empresas o el abogado o el contador o, o cualquier otra persona que me supla esa necesidad del oficial de protección radiológica. Yo aquí me inclino claramente por la definición que da el Reglamento Colombiano de Protección y Seguridad Radiológica. Y para que usted sea un EPR o un OPR, usted debe estar formado técnicamente en protección radiológica. Y debe ser una formación de calidad, no es una formación que usted adquiera con un curso de 30, de 20, de 10 horas, pues porque la experiencia me ha mostrado que los requerimientos en materia normativa pues no son uniformes en el país. Los requerimientos en materia normativa cambian de departamento a departamento. Entonces es difícil, digamos, adaptarse a esos cambios, pues porque puede que en unos departamentos las exigencias sean, digamos, menos rigurosas con respecto a otros. Pero, pues lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día es que, pues por fortuna, estas secretarías de salud y estos entes reguladores, pues también se están, digamos, como formando en este tema y cada vez, digamos, se, se enfocan en cosas más técnicas y menos en cosas de papel o de un checklist. Entonces, pues para dar solución a esos requerimientos o a esas inquietudes que pueda presentar un organismo de control, pues usted debe tener una persona técnicamente formada en esto, pues para que sepa responder a esas inquietudes. Pues eso está relacionado con lo que les acabo de decir. No estoy de acuerdo que un curso de corta duración le dé una competencia a un profesional o a una persona natural, pues para desempeñarse como encargado de protección radiológica o oficial de protección radiológica. Realmente en el país hay muchos requerimientos legales, hay muchas normas que hacen que la gestión de la protección radiológica sea compleja y pues desafortunadamente ante la carencia de formaciones, digamos, de posgrado a nivel nacional o en materia de protección radiológica, pues no podemos encontrar gente que digamos, de alguna u otra manera tenga esa, pues no es que no las podamos encontrar, encontramos pocos, pero no son suficientes como para, para satisfacer la demanda que en este momento hay frente a las necesidades de un oficial de protección radiológica competente. Entonces, pues es evidente que muchas veces cuando yo no tengo una persona que tenga una formación adecuada
o idónea frente a este tema, pues se pueden presentar reprocesos e inconvenientes con los organismos de control. Definitivamente yo no estoy de acuerdo para nada que el encargado de protección radiológica o el oficial de protección radiológica es solamente una figura para cumplir el requerimiento legal. O sea, como ustedes pudieron ver a lo largo de esta charla, pues son múltiples las funciones que tiene que hacer un oficial de protección radiológica en una institución, porque es una persona que sirve de enlace con otras áreas, con otros procesos, es una persona que tiene responsabilidades frente a una autoridad reguladora, es una persona que tiene, digamos, unas responsabilidades y unas funciones importantes frente a un representante legal que finalmente es el que viene respondiendo por todo este tema a nivel institucional. Recordemos que el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica define que el principal responsable en materia de protección radiológica es el titular de la licencia, porque es el titular de la licencia quien está en la obligación de, pues, dar los recursos, ya sean físicos, humanos, económicos, financieros, para que este tema se desarrolle institucionalmente. Entonces, pues, ¿qué hace el representante legal al nombrar un oficial de protección radiológica? Pues está, digamos, como delegando esas funciones que la ley le exige para que no haya ningún inconveniente. Entonces, por eso es que yo tengo que tener una persona ahí, pues que lógicamente sepa del tema y una persona que sepa sortear las diferentes situaciones que se presentan con, con la protección radiológica en una institución, ya sea de categoría 1, de categoría 2, de investigación o de lo que sea. Entonces es muy importante pues que la figura que se nombre como oficial de protección radiológica sea una figura importante para la compañía. Yo hago mucho la similitud, por ejemplo, con lo que anteriormente era la salud ocupacional. Cuando nos pedían un programa de salud ocupacional, pues era un programa y ya, y eso era un montón de hojas que reposaban por allá en una carpeta, pero nadie miraba eso. Pero ya cuando entró la resolución 1072 de 2015, que se nombró, se pidió conformar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y donde se exige un responsable de ese sistema, pues las cosas ya tomaron otra dimensión, porque es que antes el de salud ocupacional era como una persona más que dependía hasta de talento humano. Ahora con un responsable de salud y seguridad del trabajo, pues ese responsable de salud y seguridad del trabajo ya ni siquiera depende de talento humano, ya depende directamente de la dirección y es el que se encarga de, digamos, como de la gestión de toda la seguridad y la salud de los trabajadores a nivel interno. Entonces, lo mismo va a pasar con el oficial de protección radiológica. Va a ser esa persona que se va a encargar de hacer toda la gestión con respecto a este tema a nivel interno y que va a tener finalmente, yo pienso que hasta una responsabilidad civil frente a las decisiones que se tomen en este tema. Asimismo, pues, digamos, pasa con la salud y seguridad del trabajo. Ahí hay una responsabilidad civil en caso tal de que no se cumpla con las exigencias normativas. Entonces, me parece que pues, el OPR tiene que ser una figura de mucho más peso en las instituciones, una figura que dependa directamente de ese titular de la licencia y una figura que tenga autonomía a nivel interno, que pueda tomar sus decisiones con base a este tema. No estoy diciendo pues que el OPR va a decir, no, venga, es que necesito comprar un tomógrafo, entonces yo lo compro, no, pero sí que tenga una autonomía frente a ciertas decisiones que pueden llegar a ser concluyentes al momento de un proceso de licenciamiento o un proceso de habilitación. También muchas veces, pues uno habla con personas que son, digamos, de cierta manera incrédulas frente a esto y dicen, no, pero es que ¿qué si en odontología y en radiodiagnóstico nunca pasa nada? Es que ya basta con que yo desconecte el equipo y ya no tengo problemas. Digamos que, pues puede que eso sea cierto desde el punto de vista de operación del equipo y de la emisión de la radiación ionizante. Pero si ustedes hacen, por ejemplo, un recorrido dentro de un servicio de radiodiagnóstico, una inspección, digamos, de rutina, ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente hay muchos procesos que se ejecutan de una manera equivocada.
el eterno problema, por ejemplo, del uso de los dosímetros, digamos, zonas controladas con los accesos abiertos, personal asistencial sin elementos de protección personal, bueno, y una serie pues de, de situaciones que de manera directa están relacionadas con una buena práctica en protección radiológica. Es que yo no tengo que esperar a que la gente se me exponga o a que la gente, digamos, reciba de manera injustificada radiación ionizante, pues para detectar que hay un problema. Los problemas generalmente pasan es porque no se hizo una gestión adecuada con respecto a muchas actitudes que conducen a que el trabajo se haga de una manera inadecuada. Verdades. Bueno, pues dentro de las principales verdades que yo puedo encontrar a lo largo de mi experiencia es que es evidente que se necesita personal formado en este campo y formado técnicamente en este campo. ¿Para qué? Pues para que se satisfaga, digamos, la demanda que en este momento hay en el país. Eh, la resolución 482 no establece que un oficial de protección radiológica tenga que estar, digamos, vinculado de manera directa en una institución y que tenga que estar las 48 horas de la jornada laboral ahí. Pues yo vuelvo y digo lo mismo, pues tomemos el caso de un equipo odontológico periapical o bueno, una institución de un municipio que solamente tenga un equipo de rayos X. Pero esto no quiere decir que porque no se necesite una persona ahí todo el tiempo, pues la persona que yo vaya a poner ahí no esté técnicamente formada. Es que es un tema técnico y para un tema técnico se necesita una persona pues técnica. Entonces, es importante, es evidente que hay una necesidad muy grande de formación en este tipo de cosas. Hay un desconocimiento generalizado con relación a la normativa y responsabilidades en protección radiológica por parte de directivas. Cuando uno tiene reuniones de nivel gerencial o de nivel pues, directivo, se encuentra que no se sabe mucho del tema, que es un tema al que no se le ha dado mucha importancia y generalmente pues, lo que se necesita es licenciar el equipo y ya. A eso se reduce la protección radiológica. No, es que yo necesito licenciar el equipo para que funcione porque eso es lo que me genera plata, pero pues sabemos que no es solamente eso, sabemos que conlleva ejecutar un programa de protección radiológica, sabemos que las tareas y las actividades que se deben realizar para poder tener al día ese programa de protección radiológica, pues son importantes y requieren de una dedicación. Entonces, pues es tarea de ese oficial de protección radiológica que esté técnicamente formado de hacerle cambiar el chip a ese directivo, porque pues hay que hablarle en otros términos, hay que hablarle en términos de pronto del costo que tiene para la institución no tener una persona que cumpla con un perfil adecuado, ya sea porque lo quiera abordar desde el punto de vista, no sé, físico de las instalaciones, de los equipos o de los elementos, o desde el punto de vista personal con respecto pues a los beneficios y las cosas pues que tienen los trabajadores ocupacionalmente expuestos o frente a los programas de vigilancia radiológica. Bueno, yo qué sé, pero sí hay un desconocimiento generalizado en este tema, sobre todo a nivel directivo. Hay una falta de planeación estratégica con referencia a la protección radiológica. Muchas veces cuando se hacen las revisiones de los manuales de protección radiológica vemos que son manuales desactualizados, son manuales que están copiados del Internet, manuales que no reúnen las características de una instalación. Entonces, pues
Esto lo que denota es que claramente pues no hay una planeación estratégica frente a esto, no hay unos responsables que se encarguen de hacer la gestión documental y la gestión operativa de la protección radiológica a nivel institucional, y pues esto sí que genera reprocesos y genera un sinnúmero de inconvenientes a nivel institucional que lo único que causan son traumatismos, porque usted puede tener un equipo bueno, un equipo que cumple todas las pruebas de control de calidad, un equipo al que ya le hayan hecho cálculo de blindajes y todo esto, pero con cualquier cosa que falte a nivel documental, pues es una cosa fundamental para un proceso de licenciamiento, y hasta que eso no se subsane o hasta que eso no esté al día, pues usted no puede funcionar con el equipo. Entonces, pues eso, digamos que en términos financieros genera un lucro cesante para la institución. Bueno, entonces, pues con eso doy por terminada pues esta charla express acerca de la experiencia pues que he tenido como oficial de protección radiológica. Ahí están mis datos para quien los quiera copiar o los pueda necesitar, y les agradezco a todos su atención. Bueno, Omar, excelente hermano la exposición. Lástima al principio pues el problemilla de sonido. Ya Omar sabe que tiene que cambiar. Eso los puedes ir votando, Omar, los que tienen sus manos libres. Bueno, tenemos muchas preguntas. La verdad es que es un tema que siempre hemos creído pues puede generar controversias de acuerdo a la forma como se planteó la norma. La norma quedó en términos, sobre todo la 482, pues como que la que nos empezó a hablar y a concientizar un poco más en el tema de radiodiagnóstico de la figura, pues y de rayos X de la figura del OPR. Entonces, como quedó muy abierta, pues nosotros siempre hemos tratado de hacer las recomendaciones frente a eso, pues la posición de Ciber siempre ha sido basado pues en los objetivos. Los objetivos Omar los planteó muy claro. Entonces, por ejemplo, hay preguntas sobre si, que era algo que vos mencionabas en los mitos, sobre si un administrador o un contador podía ser oficial. Entonces yo lo que hice fue más bien devolver la pregunta. ¿Podría esa persona supervisar todo lo que vos mencionaste, elaborar un programa, ejecutarlo, capacitar al personal? Entonces, la respuesta está orientada a la respuesta a esa pregunta, ¿no? Él sí es capaz porque él conoce todo eso. Ah, bueno, entonces él puede ser oficial, porque si lo que sí es cierto es que los oficiales de la protección radiológica es una ciencia, y eso siempre lo he dicho, multidisciplinaria. Yo conozco médicos muy tesos en protección radiológica, ingenieros biomédicos, ingenieros físicos, físicos médicos, también conozco muchos. Bueno, entonces es más como en esa formación, y siempre he creído que la formación es un proceso. O sea, hay una pregunta, por ejemplo, ahí ¿qué pueden estudiar para hacer OPRs? Digamos que no hay un curso especial para eso, es más bien empezar a ganar herramientas en diferentes escenarios, incluso congresos. Acá nos acompaña Eduardo Medina de Perú, que promueve eventos virtuales y presenciales constantemente en la región. Entonces, asistir a los eventos, por ejemplo, de Eduardo, a los eventos de otros países, congresos. Ahora con la virtualidad, pues hay muchísimo más acceso al tema de capacitación. Entonces, me parece que se cumple el objetivo. Nosotros no damos la última palabra, no es lo que diga Ciber, ni mucho menos. Básicamente, trabajamos con unos principios, estamos conformes con la norma, porque lo que busca la norma es que se cumpla basados en la esencia y no en la oportunidad. Es que yo voy a saltarme la norma por aquí, voy a hacer este curso por allá. Eso es lo que buscó la norma, cambiarnos un poquito también como sociedad. Entonces, creo que lo estamos haciendo bien. Nosotros prestamos el servicio. De hecho, Omar es el oficial de protección radiológica. Eso es una figura, porque había otra pregunta por ahí que existe en España. Allá se llaman unidades técnicas de protección radiológica o UTPRs. Incluso tienen mucho más alcance de lo que hacemos nosotros. Las UTPR son quienes definen incluso los servicios de dosimetría, quiénes van a hacer. Bueno,
es otro alcance, pero es una figura así, o sea, es una prestación de los servicios de oficial de protección radiológica. Obviamente, pues controlando que no se sature y que de verdad pueda cumplir el objetivo, o sea, que la gente se esté capacitando, que las licencias estén al día. Como yo le digo a los clientes, es el día que lo visiten, usted tiene todo al día. Nosotros no llenamos formatos por llenar, nosotros no capacitamos por capacitar, no. Eso sí, intentamos y trabajamos fuerte para que cuando los visiten, ustedes estén cumpliendo al 100%, porque es una norma que no descansa. La anterior descansaba más o menos 4 años y a los 4 años se reactivaba toda. Esta cambio ahí. Entonces te voy a leer un par de preguntas, Omar. Hago una cuñita a las 6:30, o sea, en 30 minutos por Teleantioquia. Estoy como invitado de un programa, entonces los invito pues a los que tengan el canal Teleantioquia o Telearepa, como le digo yo, para que lo sintonicen, un canal de ciencia y tecnología. Vamos a hablar ahí de la tecnología biomédica en los tiempos de COVID, o sea, qué pasó con la tecnología biomédica, cómo respondió ahí. Entonces, bueno, una pregunta que hace Carlos, dice la 482 señala que el OPR es trabajador ocupacionalmente expuesto. Yo la verdad no sé si no estoy seguro si sí lo señala o no, pero bueno, ¿qué actividades operativas, además de las documentales, tiene obligación de realizar para que se considere trabajador ocupacionalmente expuesto? Omar. Bueno, esa pregunta es bien interesante porque digamos que es algo que también genera como mucha controversia hoy en día. Yo te voy a responder con base a lo que soy yo. Yo, por ejemplo, soy oficial de protección radiológica y aunque esporádicamente pueda estar en contacto con las radiaciones ionizantes, yo no estoy declarado como trabajador ocupacionalmente expuesto. Y no estoy declarado como trabajador ocupacionalmente expuesto, pues porque si yo soy, digamos, sensato y soy coherente con el discurso, pues si yo miro mis niveles de exposición a lo largo, por ejemplo, de un año, yo ni siquiera supero el límite de exposición que está definido para el público, que es de 1 milisievert. La resolución 482 tiene en la declaración de trabajadores ocupacionalmente expuestos en su primera casilla al oficial de protección radiológica. Pero yo no sé si ese hecho haga que el oficial de protección radiológica efectivamente sea un trabajador ocupacionalmente expuesto. La clasificación de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, por lo general, se da a nivel interno o a nivel institucional. Esto, digamos, ocurría mucho, por ejemplo, con un grupo determinado de radiólogos. Decían, no, es que todo radiólogo es ocupacionalmente expuesto por el solo hecho de ser radiólogo. Pero cuando uno se ponía a mirar las actividades que el radiólogo hacía, pues se daba cuenta que el radiólogo solamente hacía lectura. Entonces, ¿realmente ese radiólogo es ocupacionalmente expuesto? Bajo mi criterio, no lo es. Entonces, pues lo mismo podrá pasar con el oficial de protección radiológica. Tú estás preguntando qué funciones operativas puede desempeñar el oficial de protección radiológica que tengan, digamos, como más estrechez o más relación con las radiaciones ionizantes. Pues si de pronto desde el punto de vista del programa de vigilancia radiológica se establecen, digamos, como funciones en donde el oficial de protección radiológica tendrá que estar haciendo, digamos, mediciones de radiación de fuga, como lo define, por ejemplo, la resolución 181434 en el artículo 77 en las obligaciones del responsable de protección radiológica, y si esta persona, pues digamos, debe estar presente durante la realización de los controles de calidad o durante determinadas pruebas, pues ya la institución será quien defina, no, si definitivamente esta persona pues tiene un contacto importante con las radiaciones y por lo tanto pues deberemos clasificarlo como trabajador ocupacionalmente expuesto. Generalmente yo lo que he podido ver es que el OPR no está clasificado como trabajador ocupacionalmente expuesto, es porque no tiene como una estrechez o una relación digamos, muy ligada con la exposición a la radiación. Muy bien, Omar. Ahí puse en el chat, casi al final, un link. Ese es un link de una encuesta. Por favor, si la pueden resolver, pues lo copian y la abren la resuelven luego, porque pues nos ayuda mucho a mejorar los webinars. Y también aprovecho pues para tomar los correos y enviarles a esos correos
la presentación de Omar, y por ahí un amigo de Bolivia nos está pidiendo como una información extra, entonces yo comprometo a Omar para que nos arme un paquete bien bacano y se los enviamos a esos correos, o sea, a los correos a los cuales contesten la encuesta. Es como una invitación, pues, una invitación diferente. Bueno, por ahí Julián pregunta, ¿qué pasa si se hacen las respectivas recomendaciones pero no se cumplen? O sea, algo así como que, según entiendo, pues el OPR establece unas condiciones y le pone algo a los trabajadores y esto no lo cumplen. Él dice, ¿es responsable el oficial? Y si es así, ¿qué repercusiones tiene? O sea, a mí me gustaría también que hablaras un poquito de la responsabilidad y la responsabilidad que tiene el ser OPR. O sea, que no es simplemente ver quién es, saber quién quiere ser, sino qué responsabilidades tiene. Listo. Bueno, Sin ser muy sanguinario, pues. Bueno, esa pregunta, digamos que es muy buena porque generalmente es lo que se presenta de manera más común, pues hoy en día en las instituciones. Se tiene un oficial de protección radiológica, se definen unas actividades o un plan de trabajo y pues damos por hecho de que eso se va a ejecutar. Pero realmente, pues la función del oficial de protección radiológica no es simplemente como definir el plan de trabajo y decir ejecuten. Esto es, haga de cuenta, como si fuera un ciclo PHVA. El oficial de protección radiológica está en la obligación de verificar. Y si en las verificaciones se da cuenta, por ejemplo, de que efectivamente esas recomendaciones, esas actividades que se tienen que desempeñar no se están ejecutando de manera adecuada, pues tendrá que hacer planes correctivos o acciones de mejora. Si esas condiciones persisten, pues entonces ya toca escalonar, digamos, ese tipo de inconvenientes al área directiva, porque recuerden lo que yo les dije a lo largo de la capacitación. El oficial de protección radiológica está para, digamos, ejecutar unas responsabilidades que le delega el titular de la licencia. Pero finalmente quien tiene la principal responsabilidad en materia de protección radiológica es ese titular de la licencia. Entonces, pues lógicamente, como al gerente o al representante legal no le interesa entrar en incumplimientos normativos, porque pues un gerente sabe muy bien qué consecuencias puede traer eso, pues digamos que se abordará el problema de una manera muy diferente. Pero el oficial de protección radiológica, digamos que en esta etapa, como les decía ahorita, de generación de cultura, es una persona que tiene que ser muy persistente, o sea, tiene que ser, digamos, una persona con mucho criterio, con mucho juicio, una persona pues respetuosa lógicamente, que sepa ganarse a la gente para que la gente vea esto no como una carga más o una actividad más que hay que desarrollar, sino como un compromiso que tiene esa persona frente a la institución, pues para que la institución, digamos, se encuentre en parámetros óptimos o parámetros, digamos, de seguridad frente a la protección radiológica. Bueno, preguntan, a ver, por acá, no, José, nosotros deberíamos tener cursos diplomados. Bueno, José, tenemos un diplomado de protección radiológica. De hecho, en este momento está en la 9ª cohorte. Ya van más de 400 alumnos de 12 países de la región. Y bueno, digamos que no es un diplomado que vos salgas OPR, no, pero como les decía hace un instante, es un buen inicio. De hecho, los docentes son 10 docentes que tiene el diplomado. Ellos tienen en la cabeza que todas las orientaciones que hagan tienen que ser pensando en las responsabilidades del OPR. Entonces, digamos que se trata de desarrollar así. Y al final, incluso tenemos un módulo presencial, porque el diplomado es virtual, presencial no obligatorio, que es coordinado por Omar, y es a partir de un software que desarrollamos nosotros acá en Ciber, que es el OPR virtual. Es explicarles en qué consiste un programa de protección radiológica y cuáles son sus componentes, como el paso a paso. De hecho, eso era una pregunta y aprovecho para invitarlos, para hacerles una invitación. Esta es pues como en exclusiva. Ahí les acabo de poner el grupo de Facebook de Ciber, porque vamos a crear un evento para el 21 de noviembre, sábado, de 8 de la mañana a 12. Va a ser un evento en vivo con una mega producción
vamos a tener un invitado súper especial que es Jorge Quintero. Es un niño, lo que yo lo denominé el niño nuclear, un niño que me tiene supremamente conmovido, porque es un pelado que a los 10 años, en vez de jugar fútbol y jugar cosas, construye centrales nucleares y les va a explicar muy bien en qué consiste una central nuclear y va a hablar un poquito de Chernóbil. Bueno, y va a estar acá en Medellín, él es de Barranquilla, nos vamos a traer y él va a estar acompañándonos. Y en la segunda parte, en la mitad, vamos a tener una fundación, invitada a una fundación que es amiga de Ciber y trabaja en el tema de humanización de servicios de salud. Ellos van a hacer una performance que desarrollaron especialmente para el evento. A los 50 primeros inscritos al evento se les va a enviar un super souvenir a sus casas. Los otros pues simplemente pues van a tener la posibilidad de estar conectados en el grupo de Facebook. Va a ser un live en Facebook, por eso los invito a que se unan al grupo de Facebook de Ciber para que estén ahí pendientes. Y en la última parte va a estar Omar, precisamente con el software OPR virtual, explicando paso a paso cuáles son los componentes de ese programa de protección radiológica y dando paso a los otros compañeros para que nos expliquen en qué consiste un control de calidad, en qué consiste la dosimetría, qué es lo nuevo que tiene la dosimetría en Colombia, pues y aplica mucho para Latinoamérica. O sea, va a haber mucha información muy, muy valiosa para ustedes y bueno, esto es completamente gratuito y vamos a tener rifas, unas rifas espectaculares, vamos a tener un cupo, una rifa de un cupo en el diplomado, o sea, van a interactuar mucho. Entonces, quedan supremamente invitados desde ya. Luego les mandamos la información. Me parece que el lunes deben estar muy pendientes para que sean los primeros 50 en inscribirse. Se va a mandar la información por mail, por redes sociales, por todas partes. Entonces, ahí los invito a que se conecten. Nuevamente, métanse al grupo de Facebook. Ahí se los puse el link. Y bueno, y yo creo que con esto vamos terminando. No sé si de pronto tengan alguna pregunta final. Eduardo nos invita el próximo 20, me fijo que de hecho yo voy a moderar, pero se me olvidó la fecha, Eduardo. El 13 de noviembre. Sí, el 13 de noviembre a las 5 de la tarde. Eso igual pues les compartimos la información, la invitación para ver la realidad de los OPRs en los países, porque en Colombia pasa una cosa, pero en los otros países pasan otras cosas. Entonces, como para que sepamos bien qué está pasando. Les puse nuevamente el link de la encuesta. Recuerden que al llenar la encuesta, ahí quedan registrados sus correos y a esos correos les enviamos invitaciones a otros seminarios y les enviamos las memorias de este webinar. Entonces, bueno, Omar, te agradezco mucho y le agradezco a todos los que estuvieron conectados, cerca de 70 personas, muy, muy valiosa pues la disposición y bueno, que le saquen el tiempo a capacitarse. Gracias, Omar. Listo, bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, chao.